Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por los medios de comunicación y porque tenemos la oportunidad de seguir dando su palabra a pesar en medio de luchas o pruebas, pero siempre Dios, cuando está en el corazón de uno poder servirle, Él siempre va a poner los medios para que nosotros avancemos y nunca nos quedemos estancados. Como todos los martes, teníamos martes de intercesión en la iglesia. Estuvimos haciendo algunas pruebas, pero por el espacio no se podía escuchar muy bien, así que estamos aquí para tratar de llevar esa palabra que el Señor puso en nuestro corazón para poder ministrarles fe y mostrar que no estamos solos, que tenemos un Dios de poder que está con cada una de las familias de Casa del Rey, y yo sé que con aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Esta noche yo quiero que inclinemos ahí donde usted está en su hogar, pueda inclinar su rostro para que sea el Espíritu Santo ministrando todo su ser y usted pueda recibir esa palabra, porque ya estamos en tiempos difíciles, en tiempos que no son buenos, y que necesitamos realmente estar llenos de la presencia de Dios para estar fortalecidos y firmes. Vamos a orar esta noche y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que ahí donde usted está también usted pueda sentir ese fuego de la unción, porque Él es un Dios maravilloso y nos ama y quiere que nosotros no sintamos que Él está ahí donde quiera que nosotros estemos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por esta noche preciosa que nos permites compartir tu palabra. Esperamos que seas tu Espíritu Santo ahí en cada hogar, en cada familia, con cada uno de los hermanos, Señor, que dispongan escuchar tu palabra, que seas tú hablando, Señor. Necesitamos que tú hables todos los días de nuestra vida y te manifiestes en gran manera, Señor, porque te necesitamos. Solos no podemos, necesitamos un Dios de poder, que en todo momento, en todo lugar, Señor, nos guíes, nos instruyas, nos alimentes, nos fortalezcas y te manifiestes y te glorifiques en cada uno de nosotros. Úsame, Espíritu Santo, que yo pueda ser un instrumento útil, bendito Dios, esta tarde para ti, Señor, y para poder edificar al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos pasando por momentos en que solamente se están escuchando malas y tristes noticias, pero el Señor me ponía esta palabra y yo quiero que usted ahí donde está en su casita pueda leer en Éxodo capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 22, para que podamos nosotros entender lo que Dios quiere realmente en nuestra vida. Y el tema que el Señor me ponía es: quita el terror de tu vida. Quita el terror de tu vida. Muchas veces nosotros a todo le llamamos malo, todo nos infunde miedo, nos infunde temor. A veces son cosas tan pequeñas que vemos y estamos tan a la defensiva, tan alertas, tan nerviosos, que todo está causando temor y miedo, ¿verdad? Yo creo que como hijos de Dios, yo sé que como todos los hermanos en Casa del Rey hemos predicado y conocemos la palabra del Señor, sabemos en quién confiamos, pero es tiempo que nos edifiquemos y es tiempo que nosotros podamos hablarle de buenas nuevas a las personas que no le conocen, a las personas que le han oído pero realmente nunca han tenido un encuentro personal con Él, y enseñarles que hay una diferencia en tener terror, una diferencia en tener miedo y una diferencia en tener temor. El terror es un miedo intenso. Es un miedo intenso, como aquellos niños, ¿verdad? Que cuando se les apaga la luz y no quieren quedarse a oscuras, es una cosa que el enemigo aprovecha para que tengan un terror feo y les muestre inseguridad. Y el miedo es una sensación desagradable, también provocada por la percepción de peligro, real o imaginario.
porque a veces tenemos miedo por una cucaracha y no es un miedo, o sea, la cucaracha no nos va a hacer, no nos va a comer, no nos va a hacer daño, ¿verdad? Entonces es un miedo a veces imaginario que el enemigo aprovecha las debilidades que se tienen para poder ministrar cosas malas. Pero muchas veces la gente confunde el temor y el terror, el miedo a tenerle el temor a Dios. Y esta noche yo quiero que leamos esta palabra para que el Señor hable en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, capítulo 18, 20, Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 22. Honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Amén. Me impacta esta palabra porque a veces cuando nosotros no conocemos la voz de Dios, podemos tener miedo, y a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios tenemos que tenerle temor, porque el temor de Dios es una idea de respeto, de admiración y sumisión a Dios y a su voluntad. Eso es tener temor de Dios. Pero cuando la gente realmente está mal, le tiene temor a todo, le tiene miedo a todo, pero no le tiene temor a Dios. Y eso es una gran diferencia. Nosotros debemos de tener temor a Dios y no miedo a todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. Porque increíblemente cuando alguien no ha escuchado la voz de Dios y es la primera vez que se escucha una voz de autoridad, pero llena de amor, pero como nunca hemos escuchado, entonces causa temor. Para algunos es temor y para otros miedo, pero nosotros debemos de identificar, porque aquí el pueblo estaba, Moisés recibiendo apenas los mandamientos. Esto fue despuesito que le entregaron los mandamientos. Cuando Dios le estaba entregando los mandamientos, el pueblo estaba observando el estruendo, los relámpagos, dice, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos en estos tiempos delante de Dios? ¿Estamos más pendientes de que el mundo nos infunda miedo, de todo lo que está pasando alrededor nos infunda miedo? ¿O estamos más pendientes en estos momentos de ser conscientes de que necesitamos a un Dios vivo, que necesitamos escuchar su voz, de que somos pecadores y que en esta carne, nuestra humanidad, el poderío, la presencia de Él es incomparable? Y muchas veces cuando se siente por primera vez es así como un miedo, pero nosotros no debemos dejar ese miedo. Porque yo le digo, amado hermano, si usted realmente está aprovechando este tiempo para estar en su casa, para tener una mayor intimidad con Dios, para rendirse delante de Dios, para decirle: Señor, yo sé que tú nos has hablado de una y mil maneras, nos dejaste tus mandamientos y nosotros no hemos hecho caso ni hemos obedecido a lo que tú nos has dejado. Si nosotros estamos bien con Dios, ¿qué temor va a tener usted a Dios? ¿Miedo va a tener usted a Dios? Usted va a tener temor por respeto, por sumisión, por admiración.
Por eso va a tener usted el temor, pero no va a tener usted miedo, porque si usted todos los días está consciente de que hay un Dios que lo ve, que hay un Dios vivo, que conoce su levantar, conoce su acostar, usted va a estar con temor de Dios, pero no va a estar con miedo. Aquí la gente estaba mal. Aquí la gente sabía que había pecado y que no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Y por eso era que no querían que Dios hablara directamente con ellos. Es como aquellas personas que le llaman a usted y le dicen, mire hermano, o mire pastor, mire pastora, ¿puede usted orar por mí? Es que usted está más cerca de Dios que yo. Dios está para todos, hermanos. Pero lo que pasa es que a veces el pecado acusa y hace que uno sienta miedo a que Dios no lo descubra, a que Dios no lo corrija, a que Dios no le hable de una manera porque sabemos que estamos mal. Pero Dios esta noche quiere que nosotros podamos decirle, Señor, yo te temo. Pero ese temor es de admiración, es de respeto, de sumisión a su voluntad, a lo que Él quiere, como Él quiere que nosotros vivamos. Aquí el pueblo decía, no, no, porque ellos sabían lo que habían hecho. Y entonces ellos sabían que cuando Moisés había recibido primero los 10 mandamientos, en el momento que desciende Moisés del monte, estaban ellos en fiesta, en idolatría, y haciendo cosas malas. Y hoy le pregunto, ¿cómo estará hoy el pueblo? ¿Cómo estará hoy el pueblo de Dios? No digamos los que están en el mundo y no le conocen, pero ¿cómo realmente estará el pueblo de Dios? Para poder decir, Señor, yo tengo temor de ti. O Señor, yo tengo miedo a todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Yo creo que es el tiempo de que nosotros, digamos, no tengan temor. Y le ministremos seguridad a la gente. Que le mostremos que nosotros no tenemos miedo ni terror a lo que está pasando alrededor, sino que nosotros tenemos temor a que nosotros le fallemos a Dios y a que estemos haciendo malas cosas para Él. En el versículo 20, estamos en Éxodo 20 y versículo 20, y dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Muchas veces Dios permite que nosotros veamos tormentas, relámpagos, tinieblas. Veamos, ellos veían esos relámpagos, ellos veían estruendo, ellos veían que el monte humeaba. ¿Y Dios para qué lo permitió? Para que nosotros tengamos temor de Él, pero para que nosotros realmente respetemos a Él y ya no estemos en pecado, hermanos. Y ya no estemos en pecado. Porque ahora lastimosamente la mayoría, aunque se está en la iglesia, anda pecando. Y anda pecando descaradamente. Y anda haciendo lo que quieren sin el respeto para Dios. Como dice la palabra, solo quieren usar su nombre, pero vestirse como quieren, comer lo que quieren, hablar como quieren, conducirse como quieren, pero sí quieren que se les diga que son cristianos. Y el Señor dice, yo permito eso en tus vidas. Yo permito todas esas cosas duras en la vida para que nosotros reaccionemos, para que nosotros seamos zarandeados, para que nosotros digamos, hay un Dios real, hay un Dios que también nosotros hemos provocado a ira. Ya basta, necesario es que cambie mi vida, necesario es que deje de hacer cosas que yo estaba haciendo, hablando como hablo, conduciéndome como me conduzco y hacer las cosas bien. Recordemos que la palabra de Dios dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero ahora a la gente ya no le importa cómo conducirse. Al contrario, exigen respeto para las cosas malas. Exigen respeto y piden respeto para las cosas indebidas. Y las cosas, cuando uno como siervo, uno como pastor, uno pide respeto para la palabra de Dios, para que vivan la palabra de Dios, para que ya no pequen, dicen, ay no, los pastores están exagerados, los pastores están cuadrados, los pastores están legalistas. Ya no quieren que se les hable la palabra como se debe de hablar. Quieren un evangelio light, suavecito, que solamente, no importa, ya va a pasar la tentación.
ahí un día vas a salir de eso, no importa. Pero si el Señor viene hoy, si el Señor viene hoy, no está diciendo esperando para que nosotros nos arrepintamos mañana. Si el Señor viene hoy, quiere que nos arrepintamos hoy. Porque el día y la hora nadie la sabe cuándo Él vendrá. Y por eso Él fue que se manifestó de esa manera cuando entregó los mandamientos, para que la gente reaccionara, para que la gente tuviera temor delante de Moisés, porque Él estaba puesto por Dios para que respetaran lo que Moisés iba a hablar a través de lo que Dios le había dicho, instruido a su pueblo. Para que no pequéis, dice. Y en el versículo 21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Moisés estaba en un ambiente de truenos, de relámpagos, estaba oscuro, pero ahí estaba Dios. Cuando uno está bien con Dios, no importa la circunstancia ni lo que se esté viviendo alrededor. Moisés estaba bien con Dios. Moisés no tenía miedo ni tenía terror como tenía el pueblo. El pueblo estaba temblando de miedo y no quería que Dios le hablara. Preferían que un hombre le hablara. Hermanos, ya no tenemos que esperar a que un hombre nos hable. Cierto, el Señor dejó profetas, dejó pastores, dejó evangelistas, pero anhele usted escuchar la voz de Dios en estos tiempos. Avive esa relación con Dios, avive esa comunión con Dios, para que Él mismo nos hable. Y no importa la oscuridad, no importa cómo te sientas, no importa la situación que estés viviendo, no importa si tengas temor de que vas a perder tu trabajo, qué va a ser mi economía. La gente está ahorita con ese temor. ¿Qué va a pasar? Algunos, pido oración por mi negocio. Pero Moisés estaba en medio de la oscuridad hablando con Dios. Aunque veamos todo oscuro, pero si usted está bien delante de Dios, usted va a tener la paz que tenía Moisés. Usted va a tener la tranquilidad que está hablando con un Dios vivo, y se va a sentir gozoso porque está recibiendo una instrucción directa de parte de Dios, y no está esperando que Dios use a fulanito, a sutanito, a menganito. Usted mismo, sus oídos van a ser abiertos, su vista se va a quitar la venda de sus ojos, y que en el nombre de Jesús, a partir de hoy en adelante, usted vea y escuche la voz de Dios de una manera diferente, sin miedo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya murió por nosotros para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, ya para que no pequemos. Ya no sigamos haciendo lo malo, ya no sigamos actuando de una manera mala, incorrecta, ya no tengamos malos sentimientos ni malos pensamientos, hermanos. Limpiémonos de toda inmundicia, para que no importa donde esté viviendo, lo que usted esté pasando, pero que usted esté como estaba Moisés, tranquilo, recibiendo instrucciones, porque lo que Dios quiere es que nosotros estemos atentos a las instrucciones que Dios nos da. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, y Él ya no quiere que nosotros estemos haciendo las cosas que a Él no le agrada. ¿Por qué? Porque Él dejó los mandamientos. Un mandamiento es una orden dada por alguien con autoridad para ejecutarlo, para hacerlo. Es una regla a seguir, es una ley que los que están sujetos a ellos deben obedecer y respetar. ¿Para qué sirven los mandamientos? Para designar cada uno de los 10 preceptos que a través de Moisés le fueron revelados por Dios al pueblo hebreo. Los mandamientos fueron dados porque son una forma para que el pueblo tuviera una vida mejor. Para eso es. Para eso, miren, los mandamientos no es castigo, es instrucción para que nosotros vivamos de una manera mejor. ¿O acaso usted, hermano o hermana, en su casa usted no pone reglas? ¿Usted no pone mandatos? ¿Usted da órdenes en su casa para sus hijos? Cada familia, conforme el temor de Dios, toma decisiones entre los esposos para cómo van a dirigir a sus hijos, y le ponen mandatos.
Pero ahora se está viendo en la adolescencia que los hijos quieren mandar a los padres, que ya no se puede decir nada porque es burla. Si el padre corrige, es burla. Si la madre corrige, es burla. O sea, ya no hay temor de Dios. Ya no hay temor. Ya no hay temor para querer hacer las cosas agradables para Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a guiar a este pueblo. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos porque son herencia tuya. Ayúdanos a que los mandamientos que tú nos diste, nosotros podamos dejárselos a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean una generación diferente. Recordémonos que cuando el pueblo pasó por el desierto, todos los adultos se murieron y se quedaron. ¿Por qué? Porque andaban renegando, porque aunque Dios estuvo todo el tiempo con ellos, nunca estaban conformes con nada, andaban siendo irrespetuosos, irreverentes con la autoridad que era Moisés y Aarón, que les había puesto Dios. No obedecían los mandamientos, ya tenían los mandamientos y no los obedecían. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Estaremos obedeciendo los mandamientos? ¿O estamos siendo como esos adolescentes rebeldes que nada se les puede decir, que nada se les puede corregir, que los padres no les pueden decir, pero alcánceme algo, porque todo es molestia, porque todo es desobediencia, todo es rebeldía? Como que el mundo quiere vivir como se le da la gana, ya no respetando los mandamientos, ya no obedeciendo a Dios. Dios dejó los mandamientos para que nosotros vivamos de una manera agradable a Él, para que nosotros tengamos una vida ordenada y una vida diferente. Para eso fue que lo dejó. Es tiempo que vivamos conforme Dios quiere. Yo quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 20 y 24. Esta noche esperamos que cuando pueda usted escuchar o quiera volver a escuchar la palabra, le siga edificando y el Señor le siga hablando a su vida. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 24. Dice la palabra de Dios: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes de os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Miren qué preciosa la palabra de Dios. Dios quiere que vivamos conforme a sus mandamientos. Aquí estaba Samuel hablándole al pueblo, al pueblo, y estaba diciéndole: no temáis. Hay cosas que vienen, hermanos, porque nosotros mismos hemos provocado la ira de Dios. O a veces nosotros mismos son consecuencias de malas decisiones, de malos actos, de malas prácticas, de cosas incorrectas. Nosotros mismos traemos mal a nuestra vida. Nosotros mismos desobedecemos los mandamientos. Se nos olvida cómo agradarle a Dios. Empezando con el primer mandamiento, hermanos. Empezando con el primer mandamiento. La gente ahorita está posteando muchos versículos. Ahorita sí se sabe en el Salmo 91. Ahorita sí. Pero ¿conocen a Dios? ¿Será que conocen a Dios? ¿O solo lo están usando como amuleto? Porque ahí tienen su idolatría. Están en adulterio espiritual. Ahí tienen a su idolatría. Pero están declarando: ¿cómo Dios va a respaldar eso? La palabra de Dios, hermanos, hay que respetarla.
hay que tener temor para ella, porque si no nosotros mismos estamos provocando este mal. En Éxodo capítulo 20, como leíamos, ahí están los mandamientos, están tan claros, hermanos. Y, y creemos que estamos bien con Dios y no estamos bien con Él porque lo estamos provocando. En Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta es palabra de Dios, no es doctrina de hombre, no es un mandamiento acomodado a como el hombre le conviene darlo. Esta es palabra de Dios. Y estaremos nosotros haciendo las cosas como Dios quiere. Por eso es que Dios dice: no os apartéis. En primera de Samuel 12:20 dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Porque si nosotros no obedecemos ni estos primeros mandamientos, nosotros estamos provocando a Dios. Y me da tristeza, hermanos, que siervos usan imágenes. El Señor no se ha mostrado su rostro, nadie lo ha visto. Y postean imágenes con el Salmo 91. Cristianos. ¿Y dónde está el temor de Dios? ¿Y dónde está ese temor a que nosotros no tenemos que hacernos imágenes? A que nosotros no tenemos que inclinarnos a ellas. A que nosotros no tenemos que hacer ninguna semejanza de Él. Y entonces después no nos quejemos cuando vienen consecuencias graves y duras, porque no es una persona, son millones de personas que no quieren obedecer a la palabra de Dios, que quieren hacer las cosas como ellos quieren, como lo hizo el pueblo. Moisés recibiendo la instrucción del Padre, los 10 mandamientos, y el pueblo haciendo idolatría. Así hay mucha gente. Y después nosotros nos preocupamos, ¿por qué? Si no somos ni conscientes que nosotros estamos entristeciendo o estamos enojando a Dios. Dice, vamos a repetir en el versículo 20: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Hermanos, la gente está viviendo solamente de una manera compulsiva, comprando compulsivamente, queriendo vivir una vida que no es ni adecuada a su nivel económico, queriendo vivir de apariencias. Las redes sociales ha querido a que toda la gente, muchos se frustran porque no tienen y quieren aparentar y quieren vivir en vanidades, en cosas que realmente no son agradables para Dios. Pero Dios en su misericordia todavía nos dice: aunque me han enojado, dejen de hacer lo malo, cambien, apártense y sigan a Jehová, síganme. Nos lo vuelve a decir el Señor. Dice en el 22: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Miren, hermano, ay, ¿de dónde nos sacó Dios a todos? ¿De dónde Dios nos escogió? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él todavía nos rescató y nos hizo pueblo suyo, hermanos. Ahora, si usted es pueblo de verdad, tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios. Es el tiempo para que usted muestre que es un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo respeta. Un verdadero hijo ama. Y el que ama no va a dañar. Muchos vivimos necesitando de Dios, pero no esforzándonos para agradarle a Dios. ¿Cuánto hemos dañado el corazón de Dios? ¿Cuánto hemos dañado el corazón de Dios, hermanos? Cristianos evangélicos, lamentablemente y tristemente. Da vergüenza porque la gente tiene un estándar alto y esperan cosas mejores de nosotros,
Y nosotros, en lugar de acercar a la gente con el pecado, a veces con el que vivimos, encubriendo el pecado, siendo alcahuetes con el pecado, porque hay siervos que son alcahuetes al pecado, hermanos, y no saben que en lugar de rescatar al pueblo, lo están empujando más al infierno. Nosotros estamos para dar la palabra de Dios tal y como es, y hacerle reaccionar. Nuestro Señor Jesucristo murió por ti. Eres escogido. Es tiempo que cambies, es tiempo que te arrepientas de tu mal camino, que ya no peques, para que Jehová no te desampare. Porque miren qué lindo ese versículo. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hermanos, ¿cuántas personas se acercaban ahí a Samuel para pedirle que Samuel, ora por mí, ora, pedirle a Dios esto, pedirle a Dios lo otro? Y decía Samuel, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, porque mucha gente está consciente que está en fornicación, que está en mentira, que está robando, que gente que está en adulterio, pero bien que se llegan a acercar a un siervo de Dios, se acercan a un hijo de Dios, ay, ora por mí por esto, ora por mí por lo otro. Y si nosotros nos ponemos a orar sabiendo del pecado y no les hacemos reaccionar de su pecado, hermanos, eso va a venir contra nosotros. Y entonces nosotros estamos siendo alcahuetes y estamos faltando a los mandamientos, cuando nosotros tenemos que ser los primeros en tener temor de Dios. Si usted es hijo de Dios, tiene que dar el ejemplo. Y cuando usted sepa que alguien llega a pedirle oración y sabe que esa persona está en pecado, usted dígale, arrepiéntete y voy a orar por ti. Porque Dios tiene misericordia y quiere que ya no pequéis. Pero quiere que te alejes de eso para que la oración sea escuchada. Porque si no, yo voy a pecar. Porque eso estaba dando a entender Samuel. En el versículo 23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Miren el Señor tan lindo hablando a través de Samuel. Arrepiéntanse. Yo les voy a enseñar, si no lo han hecho bien hasta el día de hoy, cambien su manera de vivir, sigan el camino bueno y recto, hagan las cosas bien y nunca se les olviden cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Que cuando nosotros muchas veces ya estamos bien, ya no tenemos problema, ya ha pasado la tormenta, la tribulación, o económicamente ya se está en otra posición, se nos olvida cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. No seamos así, hermanos. No querramos seguir viviendo la vida como a nosotros se nos da la gana, sino vivamos la vida con temor. Yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tal vez va alguien que no conoce de la palabra de Dios, va a permitir el Señor que llegue esta prédica a su vida. Es el tiempo de que se analice, es el tiempo de que usted vea realmente cómo está llevando su vida y no crea que se la sabe todas y como usted vive la vida, como a usted se le da la gana, así está bien. Usted tiene que venir y no es su opinión, es la opinión de Dios. Consúltele a Dios, pregúntele a Dios cómo está usted, que le muestre y Él se lo va a mostrar. Dígale: Señor, muéstrame en un sueño o háblame audiblemente como tú quieras, muéstrame cómo tú me ves, cómo estoy delante de ti, porque tal vez yo creo que estoy bien, pero tal vez hay cosas que todavía nos falta. Bueno, de hecho a todos nos falta, porque cada día vamos cambiando y queremos llegar a esa estatura del varón perfecto, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros llegáramos a esta estatura del varón perfecto.
Sed perfectos como mi Padre es perfecto, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y no creamos que nosotros podemos y que nadie nos puede dar un consejo, que nadie nos puede decir nada, y mucho menos mencionar los mandamientos, porque no es así, no es así. En la palabra está, hermano. Si alguien no le quiere entender los mandamientos, no se los lea a usted, que lo lea él mismo. Que lo lea él mismo para que se dé cuenta que lo que nosotros hablamos no es lo que nosotros queremos, no es doctrina de hombre, sino es palabra de Dios. Porque dice en el Proverbios 3, versículos 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Miren qué lindo, si nosotros tenemos el temor de Dios, si nosotros tenemos ese respeto para obedecer los 10 mandamientos, eso va a ser medicina a nuestro cuerpo. Si usted no le desagrada a Dios en idolatría, si usted no le desagrada a Dios haciéndole daño al prójimo, insultando al prójimo, viendo de qué manera ofende al prójimo, si usted no está en fornicación, si usted no está en adulterio, si usted no dice mentiras, si usted vive y obedece, si usted no anda dando falso testimonio, si usted vive y obedece, dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El obedecer a Dios, el tener temor de Dios, nos trae sanidad, hermanos, nos trae sanidad. No tendría que estar pasando todo esto en el mundo entero si nosotros obedeciéramos los 10 mandamientos, solo 10. No nos está pidiendo 10 mandamientos. Tenemos que obedecer toda la palabra, pero tenemos que aferrarnos a que Dios dejó 10 mandamientos para que nosotros tengamos una mejor vida, para que nosotros estemos sanos, para que nosotros estemos bien, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! La palabra de Dios es un refrigerio. Cuando usted tiene temor de Dios, ama a Dios, disfruta de la palabra, es un refrigerio. Es un deleite, hermanos. Y eso, disfrutar de Él, nos trae sanidad, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae amor, porque nosotros obedecemos y tenemos temor de Él. En Proverbios 16 y versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si nosotros tenemos temor de Dios, no como los hombres, no como la gente, el pueblo que estaba ahí hebreo, con miedo de que iban a presentarse Dios ahí, pero al rato después siguieron renegando en el desierto. No era temor. Temor es decir, yo respeto a Dios, yo voy a hacer las cosas. Porque dice, si nosotros con misericordia de verdad corregimos el pecado y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Si nosotros les enseñamos a las personas que no conocen a Dios que necesario es que tengan temor, todo lo malo se va a ir de sus vidas. Las malas amistades, empezando, porque ya no lo quieren a uno porque uno no hace lo malo, porque quieren que uno siga haciendo las cosas que en su propia opinión son correctas, pero delante de los ojos de Dios no son buenas. Nos empieza apartando mal las malas amistades, nos empieza a apartar amargura, nos empieza a apartar odio, falta de perdón, nos empieza a apartar de corrupción, nos empieza de adulterio, de fornicación, de todo lo malo, hermanos. Y Dios para eso dejó su palabra. Todavía tenemos otras citas aquí, yo quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 al 62. Espero que el Señor esté hablando a nuestras vidas, hermanos, y que nos esté edificando la palabra. Dice en Deuteronomio 28, 58 al 62, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible,
Jehová tu Dios está con mayúsculas. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temistes, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuando no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Ay, cuando yo leo esto, digo, qué bendición es tenerle temor de Dios. Porque si no cuidares por poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Si no cuidamos, si no obedecemos, si no ponemos por obra los mandamientos, la palabra de Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temistes, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuando no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Y hermanos, eso está pasando. No se pone por obra la palabra de Dios, no se tiene temor de Dios. Entonces, es una advertencia. Así como cuando usted le dice a su hijo, si tocas eso te vas a quemar. Si metes el dedo ahí en el cable de la electricidad, se le dicen a los niños chiquitos, te vas a electrocutar. Uno le está advirtiendo, te va a pasar esto si no obedeces. Pero ahí está el enemigo metiendo la inquietud para el pecado, para que no se obedezca a Dios. Y las consecuencias son estas, hermanos. Porque aquí el Señor dice, entonces aumentará maravillosamente. Qué maravillosas van a ser las plagas, hermanos. No son maravillosas, pero se refiere a la cantidad de cosas que van a venir, las plagas, y a tu descendencia. Plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temistes, y no te dejarán. Hermano, a veces no se termina de salir de los procesos porque nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios, no nos dejan. Y dicen muchos, ay, como que la mala suerte me persigue. No es la mala suerte, son las consecuencias de no poner por obra la palabra de Dios. Son las consecuencias por no tener temor de Dios. Son las consecuencias por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Y miren, qué tremenda la palabra. Dice, y quedaréis pocos en número. La promesa que Dios le había dado a Abraham, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Imagínense, son incontables, como la arena del mar, incontables. Y aquí le dice, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Se va a reducir el número porque no se pone por obra la palabra de Dios. Se va a reducir en número porque no se obedece la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Isaías 8, versículo 11 al 13. Y aquí vamos a ver si tememos a Dios, si usted tiene ese deseo de agradarle, de respetarlo, de obedecerlo y de estar confiado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted se va a dejar llevar por lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero muchos dicen, cuando dicen, pídale a Dios la voluntad, ay, le da miedo, ay, no la voluntad. Pero si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué nos da temor? Si Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si tememos a Dios y le obedecemos, nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a estar solos. Dice en Isaías 8, capítulo 11 al 13,
Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Miren cómo el Señor nos habla, hermanos. Porque él con mano fuerte, dice, nos enseñó. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Cuando alguien nos enseña a caminar, nosotros cuando estamos empezando a caminar no tenemos memoria, pero nosotros como padres con nuestros hijos, si nos recordamos, andamos, los tomamos fuerte cuando empiezan a dar sus tanes, a dar sus pasitos, para que no caigan, para que no se lastimen, para que no se vayan a golpear. Los llevamos y los instruimos a cómo se da cada paso, con mano fuerte. De la misma manera, con mano fuerte Jehová nos lleva en su camino, nos enseña que no caminase por el camino de este pueblo. Nosotros no tenemos que caminar como camina Vicente, ahí va la gente, dicen, no, nosotros tenemos que caminar diferente, hermanos. Nosotros tenemos que caminar agradando a Dios. Dice, ya no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Si usted va tomado de la mano de Dios, si usted va obedeciendo sus mandamientos, si usted va obedeciendo su palabra, usted vaya confiado donde quiera que usted camine, con prudencia, con sabiduría, porque Él es el que nos va guiando. Y no tengamos temor por lo que digan conspiración. Ahora están diciendo que mutaron la enfermedad, que pasó esto, que pasó lo otro. No importa lo que digan, hermanos. Nosotros lo que no tenemos que es tener miedo, porque la gente le está temiendo a lo que le temen, pero nosotros cuando vivimos confiados en Dios, sabemos que nosotros le estamos agradando. Sabemos si Dios nos lleva hoy, estamos bien con Él. Y eso es lo que nos debe de importar. El temor a Dios, hermanos. Que sea Él viviendo de una manera santa. Y ser santo no es pasado de moda. Ser santo es vivir agradándole a Dios, alejado del pecado. Porque ser santo es apartarse del pecado. Y así que usted diga, Señor, yo me voy a proponer ser santo. Yo me voy a proponer santificarme. Yo voy a proponer vivir una vida apartada del pecado porque quiero agradarte, porque que haya alguien, que Dios encuentre, que sea usted, que sea yo, que le alegremos el corazón a Dios. Que haya alguien que quiera vivir una vida diferente, obedeciendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque le tenemos temor. Y para terminar, hermanos, yo quiero compartir Isaías 41 y vamos a leer desde el versículo 9 y 10. Dios nos habla en todo momento, hermanos. Dios nos habla en todo momento y tenemos que darle gracias al Señor porque nos habla, porque todavía nos habla, porque nos ama, nos habla, porque nos ama, nos está instruyendo, hermanos, porque nos habla, quiere que nosotros caminemos en el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie más nos lleva al Padre sino solamente Él. Nadie más nos lleva al Padre sino solamente Él. Dice en Isaías 41, 9 y 10. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temamos, hermanos. Quizás alguna vez pensamos que nunca significábamos nada para nadie, que no éramos importantes para nadie. Pero para Dios usted y yo somos importantes. Nos tomó de los confines de la tierra y de lejanas
dice, te llamé, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. Él nos escogió, nos hizo pueblo suyo, hermanos. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que sintámonos dichosos. Guardemos con celo la palabra de Dios. Guardemos y pongamos por obra sus mandamientos. Temor de Dios, no terror ni miedo a todo lo que está pasando. Ya leímos la palabra. Nada de vanidad, de las vanidades no nos librarán. No nos preocupemos por las conspiraciones y todo lo que está pasando alrededor, sino que nosotros vivamos agradecidos porque Dios está con nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, obedezcamos al Señor, obedezcamos a nuestro Padre Celestial, obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Obedezcámosle, que no hay nada más lindo que usted pueda vivir una vida tranquila, viendo cómo Dios lo ha ido transformando, puliendo, y que tal vez algunas veces ha dolido, que algunas veces ha costado, que tal vez algunas veces no ha entendido el proceso y la lucha, pero lo que Dios hace y lo permite es para probarnos, para ver cuánto le tememos, porque no importa lo oscuro, no importa lo tormentoso, no importa lo que estemos viviendo, pero si nosotros permanecemos creyéndole y obedeciéndole, porque le tenemos temor, miren, hermanos, Él nunca nos va a dejar. Él es fiel, Él es bueno. Si Él tiene misericordia de todo aquel que se arrepiente, así que usted confíe que también Él está viendo su actuar y su caminar. Y aunque usted diga, me estoy portando bien y no miro nada, y me estoy portando bien y yo le obedezco a la palabra de Dios y me va peor, hermano, solamente está siendo probado. No reniegue, no se atormente, tenga paz. Pídale al Señor Jesucristo que ministre esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él nos da. Y van a haber tiempos de refrigerio para su vida. Y esta noche yo quiero terminar orando y agradeciéndole a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, en Casa del Rey. Y por todos aquellos que tal vez este video, primero Dios, pueda llegar a su vida y el Señor le haya hablado, para que también usted un día nos acompañe en Casa del Rey y pueda ir a deleitarse con nosotros, porque en Casa del Rey cada reunión es una fiesta con el Señor, con nuestro Padre, con nuestro Salvador, con nuestro Dios Espíritu Santo. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que no tenga miedo, no tenga pena. ¿Qué voy a comer si no trabajo? Si Él viste las flores del campo, le da comida a los pajaritos. Cuánto no más a sus hijos, dice su palabra. Así que esperemos confiadamente. Y yo quiero orar por cada uno de los hermanos. Si ustedes pudieran ver mi cerebro ahorita, me vienen a mi mente cada rostro de los hermanos en la iglesia, de todos hermanos. Y esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición y edificación, y vamos a seguir adelante. Mientras Dios nos regale la vida, vamos a seguir dando la palabra. Y yo le bendigo en el nombre poderoso de Jesús, que el Padre supla todas las necesidades de todos sus hijos, porque Él es fiel con aquellos que le temen y le obedecen. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, bendito Dios, por esta noche preciosa que hemos compartido tu palabra, que ha servido de bendición, Señor, a cada uno de tus hijos. Que tu pueblo, Señor, se llene de ti. Que tu pueblo pase tiempos de deleites contigo, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que nos gocemos en medio de las diversas pruebas. Y si te tenemos a ti en nuestra vida, Espíritu Santo, nuestro gozo
es superior a toda lucha, a toda prueba. Que tu presencia no se aparte de nosotros. Donde quiera que estemos, en cada hogar, en cada familia, de cada uno de los hermanos, te manifiestes, Espíritu Santo. Los llenes de tu gloria. Que descienda tu unción sobre cada uno de ellos, para que nadie se sienta solo, para que el enemigo no vaya a atormentar, para que el enemigo no vaya a poner terror ni miedo en sus vidas, sino que lo único que permanezca en cada uno de nosotros es el temor a ti, mi Dios. Te amamos, Padre, te amamos, Hijo, y te bendecimos también, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu de Dios. Llena a cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, porque tú eres un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la sangre de Cristo, que tiene poder, guarde a cada uno por nombre, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y todos sus hogares, en sus dinteles, esté la sangre del Cordero, guardándolos y librándonos de todo espíritu de muerte, y que ninguna plaga toque nuestra morada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, y esperamos vernos personalmente pronto. Cualquier necesidad, estamos para servirles. Yo creo que ya todos tienen mi teléfono. Y si no, pues es 4001-0935, para que podamos atenderles y apoyarles en lo que necesiten. Que Dios les bendiga.